Bueno, vamos a ver un poco qué es la cinemática. La cinemática es el estudio de cómo se mueven las cosas, ¿sí? Ya habíamos visto la dinámica, que habla un poco de qué causa los movimientos, pero la cinemática trata de decir, bueno, cuando una cosa se está moviendo, yo puedo tratar de interpretar eso en base a algunas herramientas matemáticas y llevar todo eso que puedo observar a distintas expresiones matemáticas. Entonces, eso es lo que vamos a estar trabajando ahora con la cinemática, y para eso vamos a tener que empezar a definir algunas magnitudes que nos van a ayudar en todo este proceso. Entonces, lo primero que vamos a hacer es estudiar movimientos de cuerpos que se mueven en una línea recta, es decir, vamos a arrancar viendo movimientos rectilíneos. Ahí está. Y para eso dibujé por acá una recta que nos va a ayudar de guía para tratar de analizar un cuerpo que se puede estar moviendo en esta recta. Ese movimiento perfectamente podría ser yo caminando a lo largo de todo esto en línea recta, ¿sí? Entonces, esta recta que hice acá la hice porque para poder analizar bien dónde se encuentra el cuerpo, algo que es muy útil es decir, bueno, voy a tratar de darle a cada lugar de toda esta recta un valor numérico, ¿sí? Entonces, yo puedo elegir que este lugar sea, por ejemplo, el 0. Entonces, si yo me encuentro parado en este lugar, puedo decir que estoy en el lugar 0. Y si yo me muevo para acá, acá tiene que haber otro número. Por ejemplo, acá podría estar el 5. Entonces, en este momento me encuentro en la posición 5. Entonces, vamos a arrancar poniéndole a este eje de acá un nombre. Le voy a poner X y lo voy a medir en metros, ¿sí? Entonces, voy a ponerle los números correspondientes a cada lugar. A ver, si bien acá no hay un metro, imagínense que sí. Estoy llevándolo nomás a esto. Voy a alejar esto un poquito más. Por ahí. Y también tenemos que poner las coordenadas negativas. Tenemos acá el menos 1, tenemos el menos 2, el menos 3 y así sucesivamente. Todo esto tiene que estar equiespaciado, ¿sí? Porque tenemos que pasa del 0 al 1, del 1 al 2, del 2 al 3, es decir, siempre nos estamos moviendo 1. Yo no puedo acá, después de que pasó 1, poner acá a la misma distancia un 4, ¿sí? Tiene que ser todo coherente con una escala. Bien, una vez que tenemos entonces este eje dibujado, vamos a definir una nueva magnitud que va a ser la posición. Posición, por ahí. Y la posición la vamos a definir como el valor numérico correspondiente al punto donde se encuentra un cuerpo. Por ejemplo, si yo me encuentro en este lugar, vamos a decir que mi posición es 1, ¿sí? Entonces, la posición es el valor numérico del lugar donde yo estoy. Como decía, acá estaría en el 1. Si yo estoy acá, estoy en el menos 2. Entonces, vamos a suponer que vamos a analizar ahora un cuerpo que se mueve, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que tenemos un cuerpo que arranca en este lugar, en la posición 1. Entonces, como vamos a aclarar que esta es la posición inicial. Entonces, como esta es la posición inicial, vamos a decir que la X inicial es 1 metro, porque la posición, en el caso de estar trabajando con un movimiento rectilíneo que se está dando en un eje que le puse de nombre X, a la posición inicial le pongo X y le pongo una Y de inicial que es 1 metro. Pero ahora tenemos ese cuerpo que había arrancado acá y se empezó a mover. Viene por acá y llega hasta la posición 3. Vamos a decir que acá es la posición final.
Entonces, mi posición final van a ser 3 metros. Hasta acá es algo bastante sencillo, es decir, a cada lugar donde yo me ubico le doy un número y no tiene ninguna complicación más. La cosa es que ahora vamos a empezar a definir algunas magnitudes más y ahí es donde puede haber un poquito más de complicación. Por ejemplo, vamos a definir ahora lo que se conoce como desplazamiento. Desplazamiento. ¿Y qué es el desplazamiento? Bueno, el desplazamiento es simplemente hacer la posición final menos la inicial. ¿Sí? Entonces, por las dudas, el desplazamiento es delta x, que es esta recta que decía recién. Vamos a ver, por ejemplo, en este caso, si yo quiero calcular delta x, va a ser 3 metros menos 1 metro, y eso me da 2 metros. Se puede ver que en este caso el desplazamiento coincide con cuánto se mueve el cuerpo desde que estaba en su posición inicial hasta la posición final. Y si bien sirve como una idea intuitiva sobre más o menos qué representa el desplazamiento, hay que tener un cuidado, que es que el desplazamiento no tiene por qué ser igual a cuánto recorrió el cuerpo. ¿A qué me refiero? Puede haber una persona que arranque en la posición 1, empiece a moverse, llegue a la posición 2, de repente vuelve para atrás a la posición 1 y después vuelve a ir a la posición 3. Entonces, esa persona no caminó solamente 2 metros, caminó 1 metro hasta acá, otro hasta acá y 2 hasta acá, caminó 4 metros. Pero el desplazamiento sigue siendo la diferencia entre la posición final y la inicial, y el desplazamiento es 2 metros. Así que hay que tener cuidado y no confundir la distancia que recorre un cuerpo cuando se mueve con su desplazamiento. El desplazamiento no es más que esta diferencia que aparece acá entre la posición final y la inicial. Bien, esto se puede complicar un poquitito más, lo del desplazamiento, que sería haciendo un desplazamiento que es hacia el otro lado. En vez de movernos hacia la derecha, nos vamos a mover hacia la izquierda. Voy a borrar todos los datos que teníamos. Entonces, imagínense un cuerpo que arranca en 2, le voy a poner al 2 posición inicial, y que se mueve hacia el -1, donde es la posición final. Entonces, la posición inicial es 2, la inicial es -1, entonces si nosotros calculamos ahora el desplazamiento de cuando se mueve desde el 2 hacia el -1, lo que va a hacer es la posición final, que es -1, me olvidaba de las unidades, importante, -1 menos 2 metros cada cosa, por lo tanto nos da un desplazamiento de -3 metros. ¿Qué quiere decir este número negativo? Quiere decir que la persona que se está moviendo en esta recta no lo está haciendo en la dirección en la cual crece el valor de x, lo está haciendo en lugar contrario. Por lo tanto, la persona se mueve desde acá para acá, ¿sí? Y se movió 3 metros, 1, 2 y 3. Pero sigue siendo dentro de todo algo bastante intuitivo hasta el momento. Vale la pena aclarar que la unidad en el sistema internacional de la posición y del desplazamiento son los metros. Si bien se puede medir en otras unidades como centímetros, kilómetros, millas, la unidad que se usa en física siempre es los metros y es lo que vamos a usar constantemente. En caso de que no tengamos una posición, un desplazamiento en metros, lo vamos a tener que convertir a esa unidad. La forma de escribir matemáticamente que la unidad de esto es el metro es la siguiente forma. Se escribe así: la unidad de la posición, cuando aparece el paréntesis recto significa que hablo de la unidad, es el metro. Y puedo hacer lo mismo con delta x. La unidad de delta x es metros. Bien. Vamos a definir ahora sí una nueva magnitud que nos relaciona esto del desplazamiento con el tiempo que un cuerpo puede demorar en moverse de un lugar a otro. ¿A qué me refiero con esto? Si yo tengo un cuerpo
que se mueve estos 3 metros que aparecen acá en una hora es una cosa muy distinta a que una persona se mueva estos 3 metros que hay acá en un segundo. Y eso estaría bueno poder representarlo de alguna forma matemáticamente. Y entonces es de esta forma que definimos una nueva magnitud que se llama la velocidad media. Velocidad acá. Media. Qué fea que quedó esta D. Media. Y vamos a decir que la velocidad media es delta x dividido delta t, donde delta t es el tiempo que demora en realizar el desplazamiento. Y le van a poner en vez del desplazamiento el delta x. Entonces, yo acá tengo un desplazamiento de menos 3 metros. Vamos a imaginarnos, voy a hacer por acá una división porque si no se nos va a complicar todo. Vamos a poner, por ejemplo, que delta t, en este caso, fue de 1 segundo. Entonces, la velocidad media va a ser de menos 3 metros dividido 1 segundo, lo cual nos da menos 3 metros por segundo. ¿Bien? Entonces, primero, la unidad que usa el tiempo son los segundos. Si bien se puede usar horas o minutos, lo que sea, la unidad del sistema internacional son los segundos y, por lo tanto, la unidad de la velocidad media son metros por segundo. Esto es fácil de ver, dado que acá tenemos metros, acá tenemos segundos, entonces estamos haciendo una división entre metros y segundos, por lo tanto, nos quedan metros por segundo. Y esa es la unidad en el sistema internacional de la velocidad media. Ahora, ¿qué quiere decir esto sobre el cuerpo? ¿Qué quiere decir que un cuerpo se esté moviendo a menos 3 metros por segundo? Bueno, antes de entrar en... El detalle del menos es el mismo que el desplazamiento. Significa que se mueve hacia allá, o sea, el lugar contrario a donde crece x. Es lo único que quiere decir. Pero, ¿qué quiere decir el 3 metros por segundo? Lo que dice, es lo que dice, básicamente. Cuando uno dice metros por segundo, se refiere a cuántos metros demora el cuerpo... ¿Cuántos metros puede recorrer el cuerpo en un intervalo de tiempo de 1 segundo? Es decir, si la velocidad media es de 3 metros por segundo, por cada segundo que pasa, el cuerpo se puede mover 3 metros. ¿Sí? Entonces, en 2 segundos el cuerpo se puede mover 6 metros, en 3 segundos se puede mover 9 metros, y así sucesivamente. Es algo bastante intuitivo. Otra unidad de la velocidad media son los kilómetros por hora, y en los kilómetros por hora es algo bastante parecido. Cuando un auto, por ejemplo, se mueve a 60 kilómetros por hora, quiere decir que por cada hora que pasa, el auto logra moverse 60 kilómetros. Así que es algo bastante relacionado a la vida cotidiana y no debería dar, en principio, ningún tipo de problema. Bien. Voy a borrar acá todas las definiciones porque todo esto que hay acá está definido para los movimientos rectilíneos, pero estaría bueno tratar de definir todo esto en vez de para un movimiento en línea recta, que es un caso bastante particular, no es algo que suela pasar. Vamos a tratar de definir todo esto para un plano. Y bueno, una vez que está definido en el plano, ya pasar al espacio es algo bastante sencillo. Entonces, primero vamos a cambiar un poco la definición que les acabo de dar en el movimiento rectilíneo y después de eso lo voy a pasar al plano, pero ya teniendo las definiciones nuevas. Entonces, habíamos definido que la posición sea un valor que depende de dónde está el cuerpo. Entonces, vamos a hacer algo parecido. Vamos a suponer que tenemos el cuerpo acá, en el 2.
Entonces, vamos a decir que la posición inicial son 2 metros. Ahora, en vez de escribirlo así, esto lo podemos escribir de otra forma. ¿De qué forma? Bueno, lo podemos escribir usando vectores. Entonces, vamos a hacer un vector que parta del 0 y termine en la posición donde se encuentra el cuerpo. Entonces, este vector que aparece acá es la posición inicial. Y como todo vector, tiene una dirección, un sentido, un módulo y un punto de aplicación. Vamos a escribir acá posición inicial. Entonces, en este caso tenemos un vector con una dirección horizontal, con un sentido hacia la derecha, con un módulo que aparece acá. El módulo es el número que teníamos antes. Es decir, todo lo que hicimos antes era una forma de hallar el módulo, pero en realidad la posición es mucho más que ese valor. La posición, en realidad, es un vector, que en la recta no nos sirve de mucho, pero nos va a servir mucho cuando empecemos a llevar esto al plano. Entonces, tenemos una posición inicial de 2 metros. Vamos a suponer que el cuerpo se mueve hasta 3, donde va a ser su posición final. Por lo tanto, la posición final son 3 metros. Y entonces, el vector posición final va a tener que ser algo así. Y acá ponemos X final. Bien, tenemos definida la posición inicial, posición final. Ahora vamos a definir todo lo que habíamos definido previamente. Vamos a arrancar, por ejemplo, definiendo el desplazamiento. Desplazamiento. En realidad estos vectores deberían estar sobre la línea esta azul. Por un tema de visión lo estoy haciendo un poquito más arriba, pero eso, deberían estar uno arriba del otro. Bien, desplazamiento. Ahora el desplazamiento va a ser también un vector, pero va a ser la resta de dos vectores, del vector posición inicial y el vector, de posición final con el vector posición inicial. Entonces ahora el desplazamiento es también una magnitud vectorial. Y esto es una resta de vectores, que en realidad en este caso es una resta bastante sencilla, porque son dos vectores que están en la misma dirección y en el mismo sentido. Por lo tanto, restar estos dos vectores va a ser simplemente restar los módulos y nos va a quedar un vector que va a apuntar así. Vamos a hacerlo por acá. Este vector que hay acá va a ser delta X. Bien, se me acabó la batería, así que por eso hubo un pequeño corte. Tenemos definido acá entonces el desplazamiento, el vector y el módulo se calcula de la misma forma que lo calculábamos antes. En este caso que estamos restando vectores colineales, lo que les decía es que va a terminar siendo xf menos xy, donde delta x ahora nos da 1 metro. Esto cambia si fuera la flecha para el otro lado. Es decir, si un desplazamiento fuera para acá, si lo hacemos de la misma forma que hacíamos antes, el desplazamiento nos daría negativo, pero si estamos haciendo una resta de vectores, esto es un módulo y un módulo no puede ser negativo. El módulo siempre es positivo. Entonces, hay que tener cuidado, eso mismo, cuando es una resta de vectores, que esto nos quede positivo, saber interpretar que si estamos usando números, el significado negativo es hacia donde apunta la flecha. Bien, definimos ahora entonces lo otro que teníamos, que era la velocidad media. Vamos acá, velocidad media. Y ahora la velocidad media es lo mismo que antes, pero usando vectores. O sea, delta x dividido delta t. Y como acá estamos dividiendo un vector con un escalar, nos va a quedar un vector que tiene exactamente la misma dirección y sentido que el anterior. O sea, la velocidad media va a terminar siendo un vector más o menos así. Y el módulo se calcula de la misma forma que antes. Si yo tengo el tiempo que demora en realizar este desplazamiento, hago
delta x dividido delta t y me da el módulo de la velocidad. Ah, un detalle, acá tiene que haber una flechita de vector porque no estamos hablando del módulo, estamos hablando del vector. Es más, el módulo de la velocidad media, si bien lo definimos también como velocidad media, tiene un nombre y ese nombre es rapidez. Es decir, la velocidad es el vector, la rapidez es el módulo de ese vector. Y teniendo esto ya definido en una recta, que al principio en una recta parece inútil porque lo único que hace es complicar las cosas, nos hace pasar de números a vectores, esto se puede llevar muy fácilmente a un plano y en el plano no tenemos otra que usar vectores. Así que ahora sí es algo bastante útil. Vamos a borrar todo por acá. Y ahora en vez de un eje vamos a tener dos. Vamos a tener por acá uno, por acá el otro. Este va a seguir siendo X. Este va a ser Y. Acá voy a tener el 0. Y ahora la posición puede estar no solo en esta recta, sino que puede estar todo por acá. Entonces, imaginemos que tenemos un cuerpo en este lugar, este punto. Vamos a definir la posición como un vector que sale del 0 y va para acá. Imagínense que esta es una posición inicial porque después se va a mover. Esto va a ser R inicial. Ahora, en vez de usar la X, como no estamos ya en esta recta, vamos a usar la letra R. Y la posición es un vector que sale desde el origen y va hasta el punto donde se encuentra el cuerpo. Vamos a imaginarnos ahora que este cuerpo se arranca a mover, hace algo por acá y termina en este punto. Entonces, la posición final va a ser un vector que sale del 0 y termina en este punto y lo vamos a marcar como RF. Y ahora lo mismo que antes, vamos a definir todas las otras magnitudes. Por ejemplo, el desplazamiento va a ser, ahora va a ser delta R y va a ser la resta entre la posición final y la inicial. Claro, antes estábamos restando vectores que estaban exactamente en la misma dirección y a veces en el mismo sentido, a veces en otro. Ahora estamos restando vectores que están en distintas direcciones, por lo tanto, esto se tiene que hacer a partir del método del paralelogramo o del polígono. Es decir, tenemos que, para hacer RF menos RI, tenemos que hacer el vector opuesto a RI y después hacer la suma vectorial. No lo voy a hacer porque se supone que ya es algo que se sabe hacer. Lo que sí es voy a mostrar algo que lo pueden comprobar ustedes mismos y es que el desplazamiento, esta resta de vectores termina siendo hacer exactamente lo mismo que unir estos dos extremos de acá. Esto de acá es delta R y es lo mismo que hacer esta resta de vectores. Eso cada uno se puede fijar que realmente coincide, entonces es una forma mucho más sencilla de representarlo. La forma de hallar el módulo delta R ahora es, bueno, fijándonos en la escala bien cómo quedó este vector. Este caminito verde que recorrió el cuerpo en llegar del lugar inicial al final se llama trayectoria y la cantidad de metros que recorre en esta trayectoria es lo que se llama la distancia recorrida. Es decir, la distancia recorrida ahora sí se nota que es muy distinta al desplazamiento. El módulo del desplazamiento va a ser cuánto hay acá a acá. La distancia recorrida es cuánta distancia hay en todo este tramo. Ahora lo único que nos quedaría por definir es nuevamente la velocidad media. Y lo mismo que antes, la velocidad media va a ser dividir el desplazamiento con el tiempo. Y nuevamente va a ser un vector en la misma dirección y sentido que el desplazamiento. Vamos a hacer uno más o menos así. Y el módulo lo podemos hallar de esta forma. Es un poco más complicado, obviamente, trabajar en el plano,
porque trabajar con vectores no es lo mismo que trabajar con números. Nosotros por ahora vamos a trabajar más que nada con las definiciones en la recta y aplicarlo a movimientos rectilíneos, pero está bueno conocer igual cómo funciona todo esto en un plano.